El contexto en el que me tomó la pandemia, digamos, era justamente el comienzo del año, donde, bueno, de alguna manera lo que traía encima eran las expectativas de poder empezar a conocer al grupo y ver cómo encarar el cuatrimestre a partir de los espacios y demás. Y bueno, me tomó un poco por sorpresa en este sentido, si bien ya cuando tuvimos, creo que la primera clase, la clase de presentación, les dije, bueno, miren que vamos a durar poco viéndonos porque se veía venir que íbamos a una cuarentena y demás. Bueno, la verdad que me tomó un poco por sorpresa. Al mismo tiempo, en términos de proyectos y demás, esperaba este año poder terminar la licenciatura. Digamos, yo soy, además de un docente, soy un furibundo estudiante que estudia en la virtualidad, con lo cual para mí la virtualidad no fue tan, tan trágica o tan terrible como por ahí le pasa a otros estudiantes, otras estudiantes y docentes, porque bueno, yo estoy muy acostumbrado a estudiar de manera virtual y entonces eso, digamos, primero me permite tener algunas herramientas o algunas ideas de cómo desarrollar esos procesos, pero además es algo que a mí me gusta hacer y que, digamos, con lo cual me siento bastante cómodo. La desestabilización de esta cuarentena hizo que, por ejemplo, en la facultad no tomaran finales, con lo cual, bueno, las materias que fui cursando este año, ya tengo 3 cursadas, más 2 que estoy haciendo, digo, no puedo rendir finales y eso Okay. digamos, ya me desbalanceé un poco y bueno, eh, pero bueno, sigo igualmente enganchado y trato de no perderme en ese sentido. Después mi vida no cambia mucho porque soy medio de estar en cuarentena, ¿no? Es decir, mi vida social pasa por ir al instituto, sí tengo muchas reuniones, voy mucho al instituto, extraño mucho ir al instituto y extraño el contacto con los estudiantes, digamos, eso lo extraño mucho, pero después el resto de mi vida es más o menos siempre la misma. Paso muchas horas frente a la computadora, estudiando, preparando clases, y eso no cambió demasiado. Bueno, yo soy Carolina Sánchez, actualmente estudio el profesorado de biología para nivel secundario. Empecé a estudiar en el NPUYE en el año sería 2016 o 15. Empecé hace 4 años. Realicé la carrera en tiempo y forma como correspondía, no adeudo finales. El año pasado, a partir de julio, luego del receso invernal, las clases no se retomaron en Chubut en ninguno de los niveles. Entonces, bueno, comenzamos con un paro que llevó una lucha docente de 4 meses. Las clases no se retomaron hasta noviembre, se reclamaba un sueldo justo y digno y que sea pagado en tiempo y forma, como en el resto del país. En Chubut se comenzó a pagar escalonado, la obra social de los docentes ceros empezó a funcionar de forma incorrecta y respondiendo de forma tarde a los reclamos. Bueno, el pago escalonado que también lo dije, y los docentes lo que estaban reclamando también eran condiciones de infraestructuras dignas porque habían escuelas en la provincia que ni siquiera tenían calefacción. Entonces, luego del receso invernal, las clases no se retoman. Yo estaba en mi último año y ya había iniciado observaciones para la residencia. Y me tocaba desarrollar 8 clases en la Escuela Agrotécnica 717 de Radal. Y nunca pude comenzar, a pesar de que había realizado mis 3 observaciones y tenía la planificación encaminada, no pude ingresar al aula, y en noviembre, cuando se retoman las clases, no había luz para residentes en las escuelas. Entonces se nos propuso terminar la residencia este año, es decir, en el 2020, en el primer cuatrimestre. Teníamos un plazo que comenzamos en febrero las clases para poder culminar las residencias en abril. Nosotros somos un grupo de 6. Y bueno, en abril, cuando teníamos que haber terminado, comenzó la pandemia.
entonces nos agarró de vuelta, como estábamos solamente esperando la residencia, y por ese motivo después se mandaron unas normativas del Ministerio tanto de Nación como de provincia, donde los docentes de práctica y residencias podían presentar un dispositivo que se adapte al contexto y que permita culminar a las personas que estaban en la misma situación que yo, que adeudamos solo la residencia. Entonces, mis docentes, esto fue diferente en cada instituto y en cada cátedra, porque hay que tener en cuenta que no todos y todas las docentes están de acuerdo con terminar de forma virtual las residencias. En mi caso, mis profesores de práctica 4 desde el principio plantearon esta necesidad y además proponían también alternativas como terminar la residencia en Río Negro, en el caso de que se retome la presencialidad. Y bueno, así fue que nos propusieron un plazo que es hasta el 24 de agosto, tuvimos que reacomodar nuestras planificaciones y acoplarlas a la virtualidad, y otro desafío que fue implementar nuestras planificaciones en el nivel terciario y no en el secundario como nos prepara nuestro plan de estudios, que es para secundario. Así que bueno, estamos en este desafío y voy 2 clases y me quedan 2 clases más para culminar la residencia. Estábamos arrancando el primer cuatrimestre del segundo año. Tenía programado hacer 3-4 materias, creo. Mundial 2, Psicología, Didáctica y Americana 1. Aparte sumamos casa trabajo. Bueno, yo trabajo en un 24 horas en el turno de mañana y yo la administración de ese negocio. Y después, aparte de eso, tengo a mi pareja y tengo a mi niña que tiene 8 y estudiar el turno de la noche. Exactamente poder ver qué le está pasando, cómo la va llevando. Digamos, a veces uno en una clase o en un pasillo, en una charla, nota cosas, se da cuenta de situaciones que de esta manera se hacen mucho más difíciles, y bueno, eso la verdad que me tiró un poco abajo. Traté de estar presente, traté de preguntar, pero también llega un momento en que a veces uno siente que termina siendo invasivo, porque hay gente que no puede o no quiere o no está en ese momento preparada para expresar lo que está pasando, y uno entendía que en una situación muy difícil, sobre todo algunas situaciones familiares, económicas, que fueron bien difíciles y que siguen siendo bien difíciles, bueno, uno tiene poco para hacer, ¿no? Algo que en general nos pasa siempre, pero que en este contexto se notó mucho más. Y eso, bueno, hizo que fuera, o que venga siendo una tarea un poco más difícil y más frustrante en algún sentido, ¿no? Pero también, como es la docencia en general, por lo menos mi experiencia, tiene mucho de frustraciones, pero tiene también mucho de satisfacciones, y bueno, me encuentro todo el tiempo también con situaciones súper interesantes, con mis estudiantes, con las cosas que hacen, con las cosas que me dicen, con que me van escribiendo, con un trabajo que hacen, y entonces, bueno, digo, en otras condiciones, pero es una experiencia ya conocida, ¿no? Esto de a veces parece que uno está remando en dulce de leche, pero también de repente se encuentra por momentos que agarra los rápidos y va como a mí, ¿no? Bueno, es un poco el contexto que yo fui sintiendo desde el comienzo de esta situación. Bueno, yo también estaba cursando algunas materias que pertenecían al cuatrimestre del año pasado, el segundo cuatrimestre del 2019. Y ahí tuve que empezar a utilizar la parte virtual, que para mí es algo re nuevo. De hecho, comencé ahora, nunca había utilizado Zoom, y ese fue un gran desafío. Y planificar para la virtualidad, tampoco tuve materias que me sirvieran como herramientas. Si bien tuve en el profesorado TICS, no fue como, no sé, ahora se plantea un contexto mucho más complejo y es la virtualidad todo. Entonces, ese fue un gran desafío, planificar para la virtualidad.
También, en nuestro caso, también la misma comunicación entre compañeras y compañeros se dificultó bastante porque no todas tienen el acceso a internet. Tengo una compañera en Pueblo, por ejemplo, que no tenía internet, tampoco hay cibers, y cuando empezó la pandemia tampoco abrían los cibers, entonces estaba bastante incomunicada. Utilizar los datos a ella le implicaba un gasto que para el que no podía sostener. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí esta es la primera vez que estoy usando la computadora desde que empezó la pandemia, porque se me rompió por ahí, tuve que pedir prestada, estoy sin celu hace una semana que también, y en estos momentos es re importante tenerlo, y sí, los recursos tienen que estar, y en este momento son la parte primordial y la cadena más importante de esta etapa. Fue complejo. Bueno, el local que nosotros trabajamos, al ser kiosco, tuvo que cerrar por lo menos todo un mes, porque solamente permitían esenciales, y al ser kiosco no entramos de esenciales. Después se pidió la recategorización del negocio para pasar que pase el almacén, para poder abrir. Y igual yo por problemas personales no estuve trabajando, así que fue complejo, bastante complejo organizarse. También el tema de los espacios, de todo estar, que los chicos, que el enano esté en casa, lleva también eso de que él tiene su propio ritmo de estudio y tener que acompañarlo. Fue una situación bastante compleja. Claro, vos tenés a tu nene que está en primaria. Tercero. Y primaria. Tercero de primaria. ¿Y cómo fue ser docente? Interesante. Además, no es lo mismo ser el docente de tus hijos que ser docente de otro, primero para empezar. Pero no, está bueno. Dentro de toda la escuela tenía una compañía bastante acorde, y por ahí en mi situación es más sencillo porque tengo uno solo. Hay obviamente padres que están mucho más complicados porque tienen más hijos, y por ahí no cuentan con recursos como imprimir y esas cosas, y copiarle a 5 chicos se hace difícil. Pero bueno, es como que cada uno va transitando su realidad, y los docentes en eso han sido bastante flexibles, decidir mandar tarea una vez a la semana, y bueno, si la pueden entregar bien, si no también, y ir acompañando, ¿no?, el día a día. En este momento particular de la historia, de la historia moderna o posmoderna, como la quieran llamar, que tienen que ver, por un lado, con las terribles desigualdades en términos de recursos que uno ve entre los estudiantes, es decir, aquellos y aquellas que tienen todo lo necesario para hacer frente por ejemplo, a este conocimiento del trabajo virtual y demás, y aquellos estudiantes que claramente no tienen los recursos, por un lado la cuestión técnica, por otro lado la cuestión de actitud hacia lo que es el trabajo con las nuevas tecnologías, a esta cuestión de qué es lo que está pasando con las tecnologías de la información y la comunicación y la docencia, y lo que nosotros analizábamos, sobre todo pensando en la gente que estudia en el instituto, es que nuestros estudiantes en general están como a mitad de camino, ¿no? No son completamente analógicos, pero tampoco abrazan lo digital. Tenemos que tener una actitud con respecto a lo digital, a las nuevas tecnologías y demás, mucho más abierta. No de saber todo para poder enseñar todo, pero sí incluso de tener esa capacidad de decir, a ver, vengan ustedes y explíquenme, ¿no? Ahí se dan las aulas hoy, muchas veces con los docentes que somos un poco más grandes, estas situaciones donde son los propios estudiantes quienes vienen y te dicen, no, mira, pero esto se hace así, se usa acá, esto te puede servir para esto, para el otro. Digo, y al docente que más tradicional, que venía de una cultura donde el docente siempre tenía que saber, y siempre tenía que saber más que sus estudiantes, se les hace muy difícil este diálogo y esta posibilidad de
ponerse por momentos en el lugar de quien aprende, ¿no? Es decir, ahí podemos retomar a Freire, que por supuesto no pensaba en computadoras y en nada, pero cuando decía esto de que todos enseñamos y todos aprendemos, bueno, ahí hoy tenemos un nicho de conocimientos que son para compartir, donde el docente por momentos va a estar enseñando y por otros momentos va a estar aprendiendo. Repensar la formación docente, repensar el perfil de docente que estamos queriendo formar y sobre todo empezar a pensar los nuevos sentidos que le podemos dar a la educación. Nosotros sabemos que hace décadas la educación tiene una crisis de sentido. Los estudiantes muchas veces dicen, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Para qué tengo que aprender lo otro? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? Y la mayoría de los docentes contestamos, bueno, porque es lo que dice el diseño curricular, porque es lo que tenés que aprender, o ya vas a ver en el futuro cómo esto te va a servir, cosa que además nosotros sabemos muy bien por nuestra práctica de que en el futuro no nos sirve para mucho. Me parece que también es una oportunidad que nos da esta pandemia para repensar los sentidos de la educación, el papel del docente y de la docente dentro de esa educación, y entonces también poder hacernos planteos al interior de la formación docente de qué tipo de conocimientos, qué tipo de actitudes, qué tipo de compromisos queremos, no digo inculcar, pero sí fomentar, por lo menos qué tipo de reflexiones tenemos que propiciar para que los estudiantes se hagan y se puedan pensar a sí mismos como futuros docentes. Siempre me acuerdo de esta idea de Bauman de la modernidad líquida, ¿no? En algún momento la solidez se perdió, los que pasan las 4 décadas como yo, nos criamos en un mundo bastante más sólido, por lo menos, no sé si en términos reales, pero sí en términos intelectuales, y esas certezas que uno tenía sobre el futuro desaparecieron, aparece la incertidumbre hoy pareciera que es insalvable, no obstante ello, podemos pensar en cómo construir ciertos andamios de certidumbre, y me parece que a nosotros como docentes nos toca crear ciertos andamios de certidumbre en las escuelas, ¿no? Y para eso, digamos, tenemos que tener otra actitud. La organización del tiempo, la organización de decir, bueno, este tiempo lo tengo que estudiar, eso fue como el mayor desafío, porque es como esta libertad, ¿no? De decir, bueno, lo hago en cualquier horario, a veces después te juega en contra porque terminás acumulando cosas y se te empieza como a juntar todo, entonces es como organizar los trabajos y organizar los tiempos, sí se me dificultó bastante. Uno extraña muchísimo la conexión con el otro. Nosotros, sobre todo, creo que en el grupo de historia, sobre todo en el de segundo, que llevamos, ya transcurrió todo un año juntos, tenemos como mucho debate, ida y vuelta entre nosotros, acompañar ideas, como que se crea mucho en grupo. Y eso hace que también sea interesante y que los contenidos que suben tengan valor. Entonces, perder ese valor nos costó un montón. De hecho, como que fue siempre lo que fuimos remarcándole hacia los docentes, decir, bueno, che, no sé, hagamos un WhatsApp y mandémonos audios, o hagamos reuniones de Zoom por lo mismo, porque ese contacto nos hacía falta. O sea, leer el trabajo de otro no es lo mismo que compartir cuando la idea se está produciendo. Fue todo terrorífico. No, los horarios estaban súper saturados, además que cada uno tiene una rutina distinta, entonces coincidir en un horario, que tengamos buena conectividad y que podamos todos, era fatal. Creo que al inicio nos costó mucho a todos adecuarnos a la realidad, llevó bastante tiempo, creo que todavía por ahí tenemos algunas fallas, pero bueno, creo que también vamos aportando todos un poco para ir creciendo y adecuarnos a esta nueva realidad. Pero sí, al principio costó muchísimo, de hecho que hay materias que quedaron como medias colgadas ahí,
que decir, bueno, lo vemos más adelante. Y aparte de muchos compañeros que no pudieron seguir la nueva dinámica por X motivos, pero que por ahí no se vieron contemplados. La vuelta al aula yo creo que va a ser algo sorpresivo. Me parece que va a ser un momento para poder dialogar y escucharnos bastante. Y creo que va a ser extraña, digo, y acá lo digo más en términos más prácticos. Me parece que no vamos a tener, por lo menos en principio, una vuelta al aula como la que teníamos, ¿no? No va a ser la misma aula. Me parece que van a ser espacios más breves, más acotados, ¿no? Es decir, con una... Nosotros estábamos trabajando mucho el año pasado con algunas colegas del instituto que estuvimos haciendo los cursos de la provincia, la idea de la enseñanza híbrida, que no es ni la enseñanza presencial ni la enseñanza virtual, sino de poder pensar escenarios híbridos, donde está la presencialidad pero también está la virtualidad, donde te puedo dar, no sé, podemos compartir una clase el lunes a la noche, pero el martes podemos estar discutiendo algunas de las cosas que quedaron pendientes en el grupo de WhatsApp, ¿no? Es decir, me parece que nosotros pensábamos que estas formas híbridas tenían mucho más que ver con esas estudiantes y esos estudiantes que están en las escuelas primarias y en las escuelas secundarias, y que de alguna manera la educación iba a ir tendiendo hacia esa hibridez. Y a mí me parece que un poco lo que va a suceder cuando se vuelva va a ser esto, ¿no? En vez de tener 4 horas de clase semanales, habrá una, y después habrá parte de esta actividad que venimos haciendo virtual como apoyatura, o el encuentro presencial será la apoyatura de eso virtual, pero me parece que va a haber algo de esto, de un sistema un tanto híbrido, que de alguna manera creo que es interesante, ¿no? Creo que estamos en un momento muy crítico, pero a la vez también muy trascendental para poder definirnos qué es lo que queremos a futuro y darnos cuenta que necesitamos cambiar muchísimas cosas para que todos nos veamos incluidos. Total. ¿Y cómo ves la educación mañana? ¿Cuál es tu idea utópica de la educación? Wow. Qué sé yo, sí, creo que uno, sobre todo cuando decide seguir estas carreras como de la docencia, tiene como la fantasía o la utopía de querer cambiar las realidades, ¿no? Y de que la educación no sea siempre alcanzar un título, sino una herramienta para transformar la realidad de las demás personas y también transformar, digamos, a nuestra propia sociedad, ¿no? Concisa, al pie, cortito. Hoy veo la educación superando obstáculos para los que nunca nos habíamos imaginado. Hoy veo la educación reacomodándose y acoplándose a un contexto completamente diferente que hace 3 meses. O sea, la veo atravesando, no sé si una crisis, pero se podría decir una crisis si la pensamos como que viene después del crisis, que es como resolución del conflicto. Entonces me parece que podría decirse una crisis, pero por lo que viene después. Y mañana, en el futuro, la veo mucho mejor que lo que estamos hoy, porque sin dudas creo que todo lo que pasó en esta pandemia sirvió para visibilizar las realidades que atraviesan tanto estudiantes como docentes, y que visibilizó muy fuerte las dificultades que tenemos para pensar en una educación con dispositivos electrónicos y una educación justa e igualitaria para todas y todos. Porque sin dudas esto marcó una brecha entre la gente que puede y la que no puede. Y ya el hecho visible plantea un camino como hacia dónde hay que ir para estar en el futuro. Totalmente. ¿Ves una educación híbrida para un futuro Sí, entre la presencialidad y la virtualidad? Sí, yo creo que sí. Y creo que se va a retomar así, como 50 y 50, porque la virtualidad va a seguir formando parte desde ahora para siempre.
Lo último que te quería decir es que yo encontré en esto del trabajo virtual algunas muy buenas experiencias en términos de comunicación y de conocimiento con colegas, ¿no? Con gente que está por ahí o haciendo la misma carrera, el mismo curso. A mí me parece que cuando se dan las condiciones técnicas, se da un tipo de comunicación que muchas veces en la presencialidad, que es muy rico por un lado, es muy pobre por el otro, ¿no? Es decir, digo, en el instituto siempre somos los mismos, siempre estamos las mismas personas, y entonces uno puede hacer grandes relaciones, estrechar lazos y demás, pero eso te aísla un poco de lo que pasa en otros lugares, ¿no? A mí me toca, por ejemplo, muchas veces estar cursando con compañeros, compañeras, no sé, de Jujuy, ¿no? Entonces estar rindiendo, no sé, un coloquio de una especialización de Flaxo. Uno de los compañeros estaba en Jujuy, el otro estaba en Tierra del Fuego, bueno, yo que estaba acá en Lago Puelo, había gente de Entre Ríos. Bueno, y entonces uno empieza a ver que hay todo un montón de otras experiencias, incluso de otros países latinoamericanos, porque la Flaxo es bastante amplia en ese sentido. Digo, te da también la posibilidad de contactarte y de conocer otras realidades que son bien distintas a las que vivimos nosotros, y eso me parece que la virtualidad tiene ahí una virtud interesante, más allá de que muchas veces parece que todo se despersonaliza. Creo que se pueden romper esas barreras y hacer relaciones interesantes. Que me parece que ahí hay ciertos valores para rescatar de estas experiencias, que por supuesto habrá que seguir peleando y buscando para que al mismo tiempo se puedan, digamos, ofrecer. En este caso yo, bueno, se lo reclamo al Estado, que es el garante de los derechos, que se pueda ofrecer los recursos necesarios y la infraestructura necesaria para poder llevar esto adelante, ¿no? Esa es también otra de las cuestiones que después de esta experiencia tendremos que seguir trabajando y seguir peleando, luchando, presionando para que eso pueda estar, ¿no? Porque es importante. A mí me genera angustia porque ya no voy a volver como estudiante. Cuando se retome la presencialidad no voy a tener más que eso. Es decir, que a mi grupo lo voy a ver en el acto, si me sale todo bien. ¿Y te imaginas ese acto? ¿Los vínculos cómo serán? Oh, sí, va a ser muy fuerte. Sí, lo imagino bastante. Porque ni siquiera sé cuándo podrá ser. Seguramente a fin de año con la corte, que no sé cómo será. Pero sí, lo imagino y espero un montón. Yo aparte hacía una hora de viaje para ir, una para volver, y como que a mí me motivaba bastante tener que ir a Epuyén a cursar. Yo iba a un Bolsón, iba hasta Epuyén y la verdad que me motivaba bastante tener el grupo allá, y estoy contenta igual de estar por lo menos terminando con mi grupo. Para gritar a los que no sienten, así perseguir a la bueno, yo viste que si me dejas hablar no pasa. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, es el de una sola voz, un sentimiento, y que ese grito no